Seguimos en el noticiero aquí de La Nación Más en esta edición de verano con una visita muy importante. Ronnie Kaplan es capitán israelí y es portavoz del ejército israelí. A 3 meses de la invasión del grupo terrorista Hamas a Israel, que desató la guerra, él estuvo, además de haciendo un trabajo muy intenso, estuvo en la identificación de los cadáveres. Ustedes imaginen lo que eso significa. Y todavía hay rehenes y tenemos noticias de último momento y vale la pena conversar con él de todo lo que esto significa. Hasta el Papa se ha referido en su última pronunciación a algo que, sí, ayer, algo que nos conmueve, por supuesto, ¿no? Porque son muchos los rehenes que todavía están en manos del grupo terrorista. Ronnie, gracias por esta visita. Muchas gracias, Hugo, por tenerme aquí. Es un gusto estar con ustedes aquí en Buenos Aires ahora. Gracias. ¿Cuántos rehenes permanecen en territorio de Hamas, controlados por el grupo terrorista? En este momento tenemos 136 rehenes, de los cuales hay 19 mujeres, y estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para que los rehenes vuelvan a casa. Estamos hablando de una posibilidad que podría llegar a ser diplomática también para que vuelvan, pero nosotros entendemos que cuanto más presión le pongamos al grupo terrorista en la Franja de Gaza, mayor será la probabilidad de que los rehenes vuelvan a casa, sea por un medio diplomático o sea por un medio, básicamente, una operación militar. ¿Cómo fue el proceso para explicarle a la gente que bueno, se perciba la dimensión de lo que significa ese ataque terrorista, que bueno, que no tiene precedentes o que nos remonta a lo que ocurrió en el Holocausto, ¿no? Por la brutalidad? Sí, efectivamente, Hugo, se trató de la peor matanza a civiles israelíes en la historia del Estado de Israel moderno, que tiene 75 años. Fue la masacre de 1.200 personas, la enorme mayoría de ellos civiles. Los primeros días estuvimos allí también con un periodista aquí de La Nación Más, Leuco. Alfredo Leuco, claro, que estuvo aquí. Y sí, efectivamente, digamos, la cantidad de cadáveres que veíamos allí, no solamente los cadáveres de los civiles israelíes, sino también los mismos cadáveres de los terroristas, que nos encontramos dentro del living comedor, dentro de la cocina, dentro de los cuartos, en las casas allí en los kibutzim, es decir, en la zona del sur de la Franja de Gaza. Y fue una masacre que efectivamente fue comparada a un día de holocausto, porque la cantidad de muerte, de sangre, de moscas, de todo lo que vimos ahí, no quiero extenderme, pero fue algo bastante duro. Ahora ya estamos en la guerra hace prácticamente 3 meses y seguimos adelante con el objetivo de desmantelar Hamas y de devolver a los rehenes. ¿Tienen esperanza de recuperar a 136 rehenes con vida? ¿Y cómo son las negociaciones mientras, por supuesto, avanzan sobre esa zona para desarticular a la organización terrorista? La realidad es que la esperanza está intacta. Tú sabes que nosotros en nuestra cultura, la cultura judía es una cultura de esperanza. Y básicamente vamos a seguir haciendo todo para que vuelvan a casa, no vamos a descansar hasta el día en que vuelvan a casa. Nosotros como ejército estamos concentrados en desmantelar a Hamas, estamos concentrados en la parte militar, pero aún así efectivamente se sabe que se está intentando hacer negociaciones diplomáticas para que vuelvan los rehenes por un lado, si bien están bastante atoradas en este momento. Y también hay un intento diplomático para que no haya una guerra con Hezbollah, el mismo grupo terrorista que hizo los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel aquí en Buenos Aires. También que en el sur del tiene células Líbano. En la triple frontera, entre otros lugares, ¿no es Así cierto? es, en este caso ellos están en el sur del Líbano y también tenemos allí ese frente abierto. En realidad, Hugo, tenemos 7 frentes abiertos. ¿7 frentes? En este momento, sí, en Israel. Y estamos luchando para restaurar la percepción de seguridad y la seguridad de facto de nuestra población civil. Hubo una muerte de uno de los líderes de Hezbollah en las últimas horas. Escuché en la prensa internacional que hubo una muerte de uno de los importantes líderes de Hezbollah. Prefiero ni confirmarlo ni desmentirlo, pero sí te puedo decir que nosotros vamos a hacer todo para que los 80.000 desplazados que se encuentran allí, desplazados del norte de Israel, puedan regresar a su casa. Y la única forma los que puedan palestinos. Desplazados israelíes, 80.000 desplazados ciudadanos israelíes que están en la zona del norte del país, desplazados de 22 poblados que están en el límite con el Líbano, y la única forma de que ellos regresen a casa es
que Hezbollah se vaya hacia el norte del río Litani, que es a unos prácticamente 12 kilómetros de la frontera, y Hezbollah se irá al norte del río Litani en una de dos opciones. Una opción es la diplomática, que es la que preferimos, y en este momento la ventana está abierta todavía para la opción diplomática, pero también siempre está la posibilidad de que haya una guerra allí. Claro. Tenemos que darle seguridad a nuestra población civil. Hezbollah se tiene que ir más al norte. Todavía hay alguna confusión en algunos sectores que tal vez piensen que esto es Israel contra Palestina. Hay que volver a explicarlo una y otra vez y aprovechamos tu visita, ¿no? Para que expliques la diferencia entre lo que significa Hamás como grupo terrorista y lo que significa el pueblo palestino. Efectivamente, Hugo, esta guerra no es contra el pueblo palestino en Gaza, ni tampoco contra el Islam, obviamente, bajo ningún concepto. Claro. Esta es una guerra contra el grupo terrorista Hamás, en cuya Carta Magna dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, como ha eliminado a muchos otros. El mismo Hamás, que también dice en su constitución allí que cualquier tipo de conferencia de paz con Israel o intento de paz con Israel es un mero ejercicio de la futilidad, es decir, ellos no van a ir por el lado de la paz nunca frente a nosotros, y lamentablemente estamos hablando de un grupo terrorista que ya ha dicho de forma abierta que utilizan a sus mujeres y a sus niños como escudos humanos, que están dispuestos a, o que necesitan más bien lo que ellos llaman mártires, a tener más mártires para, entre comillas, ponerle más leña al fuego a esa ideología yihadista tan exacerbada que tiene el Hamás de Guerra Santa, y eso es básicamente contra el grupo terrorista que estamos luchando, no contra la población civil. ¿Pudieron desarticular estos túneles que fueron, no sé, hechos a lo largo de muchos años, que es la fortaleza, ¿no?, del grupo terrorista Hamás? Estamos hablando de cientos de kilómetros de túneles. Cientos de kilómetros. Que algunos tienen varios pisos, uno detrás del otro, uno debajo del otro. En la zona del norte de la Franja de Gaza hemos desarticulado la mayor cantidad de túneles, pero todavía quedan bocas de túneles allí donde, si bien el batallón, la brigada y el pelotón allí en la zona del norte de la Franja de Gaza los hemos desarticulado, los hemos ya prácticamente derrotado, ellos siguen luchando en una guerra de guerrillas, a dos, a tres, que salen de la boca del túnel. ¿Cuerpo a cuerpo? Cuerpo a cuerpo de forma constante, lo vemos también en el norte, en el sur aún más, y en el centro también tenemos este tipo de luchas cuerpo a cuerpo, pero básicamente estamos logrando desarticular las unidades organizativas en el marco de las cuales lucha Hamás, como te digo, brigada, batallón, pelotón, y básicamente ellos saben luchar también de forma en células de a dos, tres terroristas, y de esa manera logran también cobrarse vidas de soldados nuestros. En este momento ya 176 soldados que han muerto desde el día 27 de octubre en nuestra incursión por tierra en la Franja de Gaza, que obviamente eso causa una sensibilidad muy importante en la población israelí. Tenemos preguntas de todo el equipo, si me permite, Ronnie. ¿Doctor? Capitán, dos o tres preguntas. La primera, ¿cuánto más puede durar esta guerra? Yo creo, doctor, que nosotros no tenemos otra opción que terminar de desmantelar Hamás, devolver a los secuestrados y restaurar la seguridad en todas y cada una de las fronteras de Israel, que muchas se ven en este momento desafiadas. Por lo tanto, no es improbable pensar que durante todo el 2024 tengamos que luchar, para así no tengamos que volver a luchar el 2027 o el 2028. La segunda pregunta es, el secretario general de Naciones Unidas, el Santo Padre, el secretario de Estado de Estados Unidos han pedido moderación en términos del impacto, de los efectos colaterales que cualquier guerra tiene sobre la población civil en la Franja de Gaza. ¿Cuál es la respuesta del Estado de Israel? Ante todo, nosotros escuchamos, obviamente, a la comunidad internacional. Mirá, nosotros estamos haciendo, doctor, todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para maximizar el daño a los terroristas y para minimizar el daño a los civiles. ¿Qué se hace para mitigar el daño a los civiles? Es decir, ¿cuáles son estos esfuerzos para disminuir el daño a los civiles? Por ejemplo, cada vez que nosotros vamos a alcanzar una posición, vamos a operar en la Franja de Gaza, se le solicita a la población civil que salga de esa zona de combate, que salga de esa zona de peligro. Han ingresado en las últimas semanas en la Franja de Gaza más de 7.200 camiones con más de 13.000 toneladas de ayuda humanitaria, agua, comida, mantas, frazadas, todo tipo de insumos médicos, pero la realidad es que la mayoría de operaciones que hacemos se abortan en la Franja de Gaza, siempre
se utiliza una munición, la hora de la operación para enfrentarnos al grupo terrorista, ¿verdad? Que ya hemos alcanzado la posición de 8.000 terroristas dentro de la Franja de Gaza. 8.000. Sí, todo se hace según una necesidad militar, distinguiendo entre los involucrados en el conflicto, los terroristas y los no involucrados en el conflicto. Porque están mimetizados con la población. Esa fue la estrategia de Hamás, desde el punto de vista de su estructura militar, es precisamente eso, mimetizarse con la población. Y someterla, ¿no? Eso es efectivamente lo que ha hecho Hamás durante todo el tiempo, mimetizarse, incrustarse dentro de la población civil. Nuestro principal objetivo en la operación, o nuestra principal accionar, es separarlos. Y por eso separar la población civil del terrorista, y por eso hay muchas zonas humanitarias en la zona del sur de la Franja de Gaza principalmente, pero aún así de esas zonas humanitarias, doctor, el Hamás lo ve como un lugar para utilizar los escudos humanos que son la población civil en la Franja de Gaza, y sigue lanzando cohetes desde zonas humanitarias en el sur, cosa que obviamente nosotros de ninguna manera operamos en esas zonas humanitarias. Repito, así todo, sabemos que la situación en la Franja de Gaza no es simple, y cada una de las muertes civiles de gente no involucrada en el conflicto se lamenta, sea israelí, sea gazatí, y eso es algo que ninguna vida vale más que la otra. Ronnie, dos últimas preguntas muy cortitas. ¿Van a inundar los túneles, como se dijo? Yo no he escuchado una información sobre el tema de inundar los túneles, sé que en la prensa se ha dicho mucho, no es algo que sea oficial, o sea, pero sí, para nosotros, esta yo la llamaría capaz la guerra de las bocas, o de las bocas de túneles, porque tienen, como te decía, cientos de kilómetros, es un asset central, y uno de nuestros principales objetivos en la Franja de Gaza, además de encontrar esos cabecillas, a Yahya Sinwar, a Muhammad Sinwar, a Muhammad Def y a Marwan Issa, el jefe del ejército de Hamás, es también destruir los túneles en la Franja de Gaza e incautar los armamentos. Doctor, hemos incautado más de 40.000 armamentos hasta este momento dentro de la Franja de Gaza, y vamos recogiendo también un montón de material de inteligencia conforme vamos incursionando de forma más profunda en la Franja de Gaza, material muy interesante, por cierto. Perdón, lo ultimísimo, te lo juro. Sí, doctor. A ver, ¿va a haber colonos israelíes en la Franja de Gaza? Yo creo que es algo que es absolutamente... No lo escuché en ningún lado. Yo tampoco. Escuché en algunas versiones. Nosotros no tenemos ningún tipo de interés de, como se dice, decidir por los palestinos sobre el futuro de ellos. Ellos tienen que decidir sobre el futuro. Lo que nosotros no podemos es vivir al lado de un grupo terrorista que comete la masacre que comete el día 7 de octubre y que en la forma en que educa a su población es una forma básicamente donde insta constantemente a matar israelíes, que le pagan una pensión a aquel, aquel mártir que va a hacer un atentado terrorista, a su familia le pagan una pensión si esa persona muere, y básicamente no se puede vivir bajo la sombra de un grupo terrorista que educa hacia el odio a su vecino. Como cualquiera no quisiese vivir al lado de un asesino. Claro, como pasó con otros grupos terroristas. Ahora sí, perdón. ¿Tenés una pregunta, Paula? Sí, portavoz, quería preguntarle cómo es la relación con el gobierno nacional argentino, que muchas veces el presidente lo hemos escuchado decir que su idea era mirar hacia Israel, también mirar a Estados Unidos. Yo creo que la relación en general con el gobierno, si bien es algo que lo ve más el Ministerio de Exteriores que las Fuerzas de Defensa de Israel, ha sido siempre una excelente relación durante muchos años. Tenemos también muchos argentinos en Israel. Yo en mi caso soy uruguayo y llegué allí hace 21 años, pero hay realmente más de 70.000, 80.000 argentinos en Israel, una comunidad muy importante aquí judía también, y creo que si Israel y Argentina se pusiesen de acuerdo podrían solucionar los problemas del mundo, porque Israel trae mucha tecnología, Argentina tiene mucha tierra, y juntos podrían darle a comer a un mundo que dentro de 15 años más, 20 años más, van a traer 1.500 millones de personas más. Hay mucho para hacer en conjunto. Jean. Sí, Ronnie, pensando a futuro, hoy como usted marcaba recién, ya van 3 meses de que lamentablemente no está este conflicto, ¿qué visión tiene en lo inmediato? ¿Qué es lo que puede pasar en la zona? Yo creo que lo más inmediato en este momento es ver qué es lo que va a pasar con el Hezbollah en el sur del Líbano. Hezbollah viene atacando a Israel desde el día 8 de octubre de forma constante, con proyectiles de mortero, con misiles, misiles antitanques, con cohetes. Y básicamente hay que ver qué es lo que va a suceder, si efectivamente vamos a una guerra con Hezbollah o hay una solución diplomática. No nos olvidemos que Hezbollah es el brazo largo de Irán, en el límite mismo con Israel. Tiene 150.000 cohetes apuntando a Israel, aún si le destruís 75.000, tienen otros 75.000, y
además, al igual que el Hamas, se mimetiza dentro de la población civil en 200 aldeas del sur del Líbano, en una de cada 3 casas básicamente. Tenés en la parte de abajo el depósito de armas, quizás en la parte de arriba el lanzadero de cohetes, y en el medio vive la familia de un promedio de 6-7 hijos, y básicamente eso es lo que puede llegar a pasar, eso es lo que estamos viendo que es lo que va a suceder de forma inmediata. Nosotros le decimos de forma clara a Hezbollah que la ventana diplomática aún está abierta, y si acaso ellos son los protectores de la población del Líbano, como dicen ser de forma constante, o son los protectores de Hamas, y de esa manera nos van a arrastrar a toda la región a una guerra del Medio Oriente. ¿Cuándo vuelve a Medio Oriente, Ronnie? Yo estoy volviendo el día jueves, espero volver, sí. ¿Estás cerca de la zona de conflicto? En mi caso estoy en un puesto que estoy constantemente, a veces duermo en mi casa, a veces duermo en la base, que es en la zona del centro, a veces tenemos que entrar en la franja de Gaza y vuelvo a dormir allí al sur, en la zona de Ashkelon, y a veces también estoy en el norte. Estamos constantemente... Y usted es capitán, ¿no es cierto? Yo en realidad me dicen capitán, ese es mi nombre, pero en realidad ya recibí el grado de mayor. Ajá. Y eventualmente puede entrar en combate, perdonen la pregunta, ¿no? Pero también es natural hacérsela, ¿no? Eventualmente usted puede entrar en una situación de combate. Es posible, todo es posible, pero mi principal arma es la palabra, es la lengua. Y básicamente cuando entro en la franja de Gaza, voy con gente que son combatientes. La realidad es que hay una industria de mentiras dando vuelta en torno a Israel, allí en las redes sociales. Obviamente que no aquí en este lugar, en este estudio, pero sí en otros estudios, en algunos lugares. Y básicamente mi función es traer información contrastada, información precisa acerca de lo que está pasando en la guerra. Y lamentablemente hay muchos que le quieren hacer daño a Israel. ¿Su expectativa con respecto al gobierno argentino, para ampliar un poco lo que le decía a Paula? Bueno, yo, como les digo, no soy un mero portavoz militar en este sentido. Sí. Pero... Digo, por la alianza y la cercanía que tiene particularmente Javier Milei con la religión judía. La realidad es que, como le digo, son temas que van más allá de nosotros como ejército. Realmente es algo que a nosotros nos gusta de alguna manera, nos satisface de alguna manera eso, pero obviamente son decisiones personales. Nosotros en el judaísmo decimos que no hay ningún tipo de coerción en lo que tiene que ver con la fe, así que cada uno decide. Somos una religión, y esto es parte del conflicto ¿no? Somos una cultura, una nación, donde básicamente el otro es un otro que tiene su identidad y es digno en su diferencia. Mientras que el Hamas y el radicalismo islámico lo que piensa es que el mundo es blanco o negro. Ellos son los fieles, nosotros somos los infieles. En la cultura judía básicamente lo que se habla es que el otro, en su identidad y en su diferencia, es absolutamente digno, como yo en mi identidad y en mi diferencia soy también digno, y de esa manera formamos una sociedad interesante, de diferentes, pero de personas que nos respetamos unos con otros. Fue interesante ver en la catedral al rabino, interesante y realmente conmovedora. No sé si usted lo escuchó al discurso del rabino en el momento de la catedral del día de la jura como presidente. ¿Tuvo oportunidad de verlo? No tuve oportunidad de escucharlo porque estoy así un poco, estoy un poquito abstraído de toda esta realidad, que sé que es interesante, pero básicamente lo que sí me es importante traer aquí en términos de lo que es esta guerra contra el Hamas. Israel, en sus valores también, es la trinchera de Occidente. Nosotros entendemos que no solamente estamos luchando por mi pareja, mis hijos, nuestra ciudadanía, sino que somos la primera línea de la lucha contra el terror en Occidente, y si el terror logra rebasar, logra ganarle, que no lo va a lograr, pero logra pasar esta barrera de Israel, rápidamente vamos a ver en otras latitudes a gente inspirada por lo que hizo el Hamas en la Franja de Gaza. Por eso ganarle al Hamas en la Franja de Gaza no solamente le va a traer seguridad a la población de Israel, seguridad y liberar a la población civil en Gaza de este grupo terrorista, va a traer estabilidad también al Medio Oriente y va a evitar que se propaguen este tipo de ideologías extremistas que lamentablemente la sociedad argentina también lo sufrió hace unos años aquí. ¿Y usted ve que ha crecido el apoyo a estas organizaciones también de otros grupos extremistas, peligrosos y terroristas? ¿O más bien por el contrario? Pienso de costado en el rol de Naciones Unidas por momentos con mucha
Hay todo tipo, cautela, ¿no? Para hay mirar. todo tipo de mediciones. Hay quienes dicen que dentro del mundo del Islam el 10% es radical. Obviamente que la gran parte del Islam es un Islam que no es para nada radical. Estamos hablando de los pocos, pero se habla de algo así del 10%. Pero lo que sí es importante tener en cuenta es que algunos líderes de gobierno, en algunos casos lo que te referías hubo en Naciones Unidas, muchas veces en el momento en que ellos comienzan a criticar a Israel en términos de derecho internacional, juegan a las manos del terror. Porque en realidad Israel es un país que está haciendo todo lo que está dentro de sus posibilidades para disminuir el daño a los civiles en la Franja de Gaza. El derecho internacional humanitario, las leyes de guerra, vienen para proteger a los civiles en el conflicto y lamentablemente este derecho internacional que debe regir para todas las partes de un conflicto, en este caso para Hamás también, quien critica a Israel muchas veces está criticando la parte que está protegiendo a civiles como el derecho internacional lo solicita. Y cuando se dice también, por ejemplo, Hugo, doctor, les cuento, cuando se dice, por ejemplo, que Israel operó en un hospital, es verdad que el hospital tiene una protección especial según las leyes de guerra, pero este tipo de hospitales puede perder esa protección especial en la medida que una de las partes del conflicto, en este caso el Hamás, lo utilice para sus necesidades militares. Claro. Para sus necesidades militares y de esa manera pierde esa protección y obviamente que todo lo que se hace, repito, se hace siguiendo a rajatabla esta que es una Biblia para nosotros, que es el derecho internacional humanitario en los conflictos armados. Ronnie, le agradecemos mucho la visita. ¿Tiene expectativa entonces de que se recuperen los rehenes? Nos quedamos con eso y que se recobre la paz y que ustedes, como tal están señalando, puedan finalmente derrotar a Hamás. ¿Esto puede ocurrir? La única razón por la cual salimos a una guerra es para el día de mañana, primero, en este primer mojón, es tener seguridad para nuestra población civil, pero al final tener una paz. Entendemos profundamente que si Israel dejase las armas, pondría en peligro su existencia, como lo vimos el 7 de octubre. Si los grupos terroristas dejasen las armas, como Hamás, como Hezbollah, rápidamente disfrutaríamos de una paz también en el Medio Oriente. Me imagino que su visita por aquí es para además ayudar a entendernos, ¿no? Lo que pasa tan lejos y tan cerca a la vez. Gracias de nuevo. Muchas gracias por invitarme al estudio, un gusto. Hasta luego. Ronnie Kaplan, ustedes lo escucharon, vocero del ejército israelí.